Capítulo 8. Tomando las riendas. Educar a los hijos, crecer, trabajar, vivir, en el contexto de una pareja y una familia, tiene ciertas pautas. Hacerlo solas o solos tiene otras, que, al habernos separado, necesitamos aprender. Durante el primer periodo de duelo poco podemos hacer, pues ni siquiera sabemos dónde estamos paradas o parados. Pero siempre llega el momento de volver a empezar y ponerse de pie. Es ahí cuando comprendemos que mientras nosotras o nosotros tratábamos de procesar la situación y reordenarla, nuestro entorno, a su modo, también buscaba un nuevo orden. Algunas veces este proceso resulta armonioso a pesar de las dificultades. Otras parece que nos hubiese arrasado una guerra. Entre estos extremos encontramos cientos de variables más o menos complejas. Ya hemos hablado brevemente de lo que sucede con los amigos, la familia propia y política, y con los hijos cuando nos separamos. Ahora que estamos más fuertes, podemos profundizar en el espinoso e importante tema de los hijos y nuestro vínculo con ellos, desde este nuevo lugar de madres o padres separados. Los hijos, víctimas, excusas o participantes. Los hijos, si los hay, no están excluidos de los problemas de la pareja ni antes ni después de una separación. Pues por un lado conviven con nosotros y perciben el malestar, las peleas, los desacuerdos, sin importar cómo los expresemos. Tanto si gritamos, peleamos, como si nos mostramos indiferentes o distantes, nuestros hijos saben que la pareja marcha mal. Cuando nuestro vínculo de pareja se rompe y nos separamos, el universo familiar se modifica para todos. De un día para otro, nuestros hijos se encuentran con dos hogares y dos enfoques de vida que en el mejor de los casos tienen cierto grado de armonía y acuerdo, y en otros representan dos mundos antagónicos e incluso en guerra. En principio, en ambos casos, la separación significa para nuestros hijos la dificultad de poder tener acceso directo a sus padres. Tanto debido a que uno de los padres ya no vive con ellos, como debido a los propios problemas emocionales nuestros y de nuestra expareja. Aun cuando les expliquemos lo que está sucediendo, lo cierto es que la primera reacción de ellos al ver que uno de sus padres, generalmente el padre pero no siempre, abandona el hogar, es preguntarse si el otro también los abandonará. Ellos están asustados. Nosotras o nosotros también. Ellos no saben cómo comportarse. Nosotras o nosotros tampoco. Ellos tienen dudas. Nosotras o nosotros también. Por todo esto, la comunicación no suele ser demasiado directa ni clara. Mientras nosotras o nosotros nos dolemos de la pérdida, los sentimientos de nuestros hijos son confusos. Sienten tristeza, enfado con nosotras o nosotros y con nuestra ex o nuestro ex, e incluso con ellos mismos. Pues a veces se culpan de la separación y piensan que todo ha sucedido porque ellos no han actuado como deberían. A tal punto que en ocasiones demuestran un comportamiento ejemplar con la esperanza de que los padres se reconcilien. Ante estas situaciones, hay que explicar claramente que la causa de la separación está en nosotros como pareja y no en ellos, y que nuestra separación es definitiva. Claro que si nosotras o nosotros no entendemos que la separación realmente es definitiva, menos podemos explicárselo a ellos de modo creíble. Es acá donde los hijos deben sumar a sus propios sentimientos la confusión que los adultos sembramos en ellos. En los mejores casos,
La separación llega de común acuerdo. Ya no nos amamos, pero sabemos tener una relación amistosa educada y hemos decidido evitar al máximo posible el sufrimiento a nuestros hijos. Entonces acordamos en todo lo que se refiere a ellos, de modo tal que no sientan tanto el abandono ni el disenso. Cada uno de nosotros asume su parte de responsabilidad, tanto en lo económico como en la regulación de horarios para que nuestros hijos compartan con ambos y sepan que estamos cada vez que nos necesiten. Repartimos equitativamente los bienes, compartimos la tarea de educar a nuestros hijos presentando ante ellos un frente común. En estos casos ideales, que existen, pero no son mayoría, los hijos atraviesan momentos de confusión, dolor y enojo, pero pueden superarlos relativamente rápido, pues pronto descubren que no ha cambiado tanto en sus vidas. Los padres no se contradicen, no los utilizan, ni permiten que ellos manipulen. Son entonces participantes inevitables, pero no excusas ni víctimas. El apoyo emocional y el compartir experiencias en la vida es un aspecto esencial en el desarrollo emocional de un hijo. No es tan importante el que ambos progenitores se encuentren en casa como la calidad de la relación que se desarrolle, aunque el contacto no sea excesivamente frecuente. Ahora bien, como dijimos, estos son casos ideales y mucho menos comunes de lo que sería deseable. Como es imposible hablar de cada caso particular, vamos a plantear brevemente algunas pautas comunes a todos y algunas de las situaciones más habituales y las consecuencias que generan para los hijos. Como en este punto la responsabilidad no es solo nuestra, salvo en ciertos casos puntuales, plantearemos las situaciones hablando de los padres, lo que incluye a nuestro o nuestra ex y a nosotras o nosotros por igual. Todos los niños necesitan saber que sus padres seguirán siendo sus padres aun si el matrimonio se termina y los padres no viven juntos. Las disputas prolongadas acerca de la custodia de los hijos o el presionar a los niños para que se pongan de parte de uno o de otro les hacen más daño que el divorcio en sí. Somos nosotros, los padres, los que debemos percatarnos de las señales de estrés persistentes en nuestros hijos. Estas señales pueden incluir la falta de interés en la escuela, por los amigos o a entretenerse. Otros indicios son el dormir muy poco o demasiado y el ser rebeldes y argumentativos con nosotros, con la familia o con otros. Si la pérdida les resulta traumática a los niños, puede incluso hacerlos vulnerables a enfermedades físicas y mentales. Para nosotras o nosotros ha cambiado la rutina. Para nuestros hijos también. La adaptación a su nueva vida como hijos de padres separados les será más fácil si conservan intacto el resto de su vida. Los cambios de vivienda, de ciudad, de escuela, de normas, de amigos, van a ser otras fuentes de estrés que van a actuar muy negativamente en su ajuste a la nueva situación. Cuando estos cambios son inevitables o necesarios, es importante que en cuanto podamos tratemos de brindarles la máxima contención afectiva, ayudándoles a hablar de lo que sienten y temen, para que puedan desarrollar confianza en sí mismos y en la nueva situación. Si nuestra relación con los niños era adecuada antes de la separación, pero tenían que soportar las continuas disputas entre nosotras y nuestra pareja, o nosotros y nuestra pareja, la separación va a eliminar del ambiente cotidiano esa circunstancia dañina. No es extraño entonces que nuestros hijos se encuentren mucho mejor emocionalmente. Esto no implica que no sientan temores o confusión, o que no necesiten que les hablemos claro y les expliquemos cómo serán las cosas de acá en más, dentro de lo posible. Implica que junto a los procesos normales
van a sentir simultáneamente alivio. Si la hostilidad, en cambio, aparece durante el proceso de separación, los hijos van a desarrollar mayor temor y enfado, pues su bienestar ha disminuido. La adaptación posterior, por lo tanto, va a ser más complicada debido a la inseguridad creada, sobre todo cuando su vulnerabilidad se acrecienta debido a las continuas riñas por su custodia y manutención. Sí, además, se ve obligado a elegir con cuál de nosotros quiere vivir o a cuál va a defender, la situación lógicamente se agrava, pues lo expone a elecciones para las que no está capacitado. Cuando los padres lloran en los hombros de los hijos, compiten por su custodia e incluso llegan hasta el soborno, emocional o mediante regalos, los hijos, al no saber cómo actuar ni tener la capacidad, sobre todo si son pequeños, para sostener a estos adultos alterados, toman distancia, pues no se encuentran en condiciones de ser comunicativos ni cariñosos, e incluso muchas veces alternan su conducta volviéndose rebeldes, agresivos, o encerrándose en sí mismos sin dejar acceso a su interioridad a ningún adulto. Cuando, aunque como padres nos preocupemos por el efecto que la separación tendrá en nuestros hijos, estamos ensimismados y preocupados principalmente por nuestros propios problemas, y descuidamos el efecto que nuestras actitudes, palabras, peleas y elecciones tienen y tendrán sobre los niños, ya sea porque nos sentimos desconsolados o contentos por nuestra separación. Olvidamos que invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad personal, aún en aquellos casos en que la separación pone fin a la violencia y por lo tanto en el fondo les resulta un alivio. En estos casos, muchos hijos tienden a alejarse, actuando simultáneamente de formas no habituales para llamar la atención, pues en su fantasía de este modo lograrán que volvamos a ocuparnos de ellos. A veces lo logran, otras no. Algunos padres se sienten tan heridos y abrumados por el divorcio que buscan la ayuda y el consuelo de sus hijos, colocándolos en el lugar de pares, olvidando que no están capacitados para brindárselo. Muchos niños, al ver la desolación y vulnerabilidad de estos padres, creen que son la causa del conflicto y se sienten responsables de reconciliarlos. Muchas veces se sacrifican a sí mismos en el proceso. Lo cierto es que en un principio los hijos no pueden entender el divorcio y esto es nuestro deber, explicarles lo que está pasando, cómo les afectará y cuál será la situación de allí en adelante. ¿Y los adolescentes? Los adolescentes bastante tienen con su propia crisis de crecimiento y su dificultosa búsqueda de identidad como para, además, enfrentar la separación y crisis de sus padres. Ante esta situación se sienten aún más confusos que los pequeños, pues por un lado es su tiempo de tomar distancia y buscarse por medio de la pelea y la rebeldía con la autoridad adulta a sí mismos, y por el otro se encuentran con que esos adultos no están en condiciones de apoyarlos, sostenerlos, ponerles límites o mostrarles un camino equilibrado y medianamente claro hacia el futuro. En los mejores casos, los padres tienen la madurez suficiente como para sostener a sus hijos a pesar de la crisis personal. En otros casos, que son muchos, esto no sucede. Y los adolescentes quedan en mayor o menor medida abandonados a su suerte. Las actitudes más comunes de los adolescentes frente a padres que no saben cómo colocarse en el lugar de adultos suelen ser: 1. Manipular. Muchos adolescentes saben cómo manipular a los padres divorciados o separados en su propio beneficio. Los adolescentes, después de la separación, no absorben los recursos paternos como si fueran esponjas. Al contrario, reúnen e interpretan informaciones sobre sus padres, eluden preguntas
Se construyen imágenes de sí mismos, esquivan los interrogatorios, manipulan a sus núcleos familiares y cortan los lazos con sus padres con el fin de ejercer su propia autoridad y asegurarse su identidad individual. 2. Ocultar información a cualquiera de sus padres para evitar un castigo o solidificar una buena relación con el otro. Los niños pueden obtener beneficios mediante el control del flujo de información, porque después de una separación o un divorcio, a menudo se reduce la comunicación entre los padres. 3. Mudarse de una casa a otra. Normalmente se mudan a la casa del que ejerce un menor control sobre ellos. Lo hacen como castigo al otro o para escapar de una situación que no les gusta. 4. Cortar la relación de forma definitiva con uno de los padres al que culpa de toda la situación. Esto le permite controlar cuándo y dónde desean entrar en contacto con el padre rechazado. Si el adulto lo permite sintiéndose culpable o temiendo las actitudes de venganza y complace este intento de control, facilita la manipulación del adolescente, que más allá de satisfacerse en apariencia al comienzo, se encuentra en su interior mucho más asustado y abandonado que antes. 5. Rechazar las nuevas relaciones de uno o ambos padres. Cuando los adolescentes quedan solos viviendo con uno de los padres y este padre no logra plantarse bien sobre sí mismo y hacerse con la autoridad adulta, el adolescente puede verse a sí mismo como el nuevo hombre o mujer de la casa y el protector del cónyuge con el que vive, sobre todo en el caso de que seamos nosotras. La aparición de una tercera persona despierta en ellos la rivalidad y su comportamiento para con él o con ella puede ser muy hostil. Más allá de todas las variables posibles, lo cierto es que para todos los casos la importancia que tiene el respeto, el diálogo, la buena y atenta escucha y la sinceridad, pues todo ocultamiento envenena el alma tanto como la violencia. Se pueden tener reacciones irracionales en un momento, pero en cuanto recuperamos el equilibrio es vital que podamos explicarles a nuestros hijos que ellos no tienen responsabilidad alguna en lo que nos pasa, que se trata de algo pasajero surgido del dolor o del miedo que sentimos. Por muy pequeños que sean, comprenderán y sentirán alivio al escucharnos. Otro punto importante es que podamos diferenciarnos de ellos y no tomarlos como parte nuestra, para que no los convirtamos en el botín que disputamos con nuestro ex. Utilizarlos como excusas o como prenda de venganza o negociación es hacerlos víctimas de nuestra inmadurez emocional y por lo tanto dañarlos por mucho que pretendamos justificar nuestra acción. El padre o la madre podrá hacer lo que sea desde nuestro punto de vista, pero es el padre o la madre, y son nuestros hijos y no nosotras ni nosotros quienes tienen que decidir qué clase de vínculo quieren tener con él o con ella. A lo sumo, en los casos graves, nuestra tarea consiste en buscar la mejor manera de preservarlos de todo daño físico o emocional que el padre o la madre pudiese ejercer. Pero eso no significa negarles el contacto. Incluso en los casos extremos en que por su seguridad se hace imprescindible evitar el contacto entre el padre o la madre y los hijos, lo mejor que podemos hacer es hablar claro y lo más objetivamente posible sobre los motivos que llevan a esta distancia, sin descargar nuestras propias furias sobre los niños o los adolescentes. Nuestros hijos no son nuestras posesiones. Son seres independientes que tienen derecho a saber quiénes son sus padres y a optar cómo relacionarse con ellos. ¿Los abuelos también se separan? Frente a una separación, los abuelos muchas veces también se encuentran con que deben cambiar sus hábitos.
En muchos casos, los padres del cónyuge que ha obtenido la custodia pueden ver a los nietos sin inconvenientes, pero los otros abuelos se enfrentan a una situación más difícil. Sobre todo si el otro cónyuge decide cambiar su lugar de residencia o si las relaciones entre ambas partes no son buenas. Para muchos de estos abuelos, esta es una circunstancia dolorosa. También puede serlo para los nietos, a la que a veces tratan de poner remedio flexibilizando su conducta, cediendo a exigencias, incluso absurdas, negociando de una u otra manera, o en casos extremos incluso solicitando derechos de visita. Pero lo cierto es que solo algunos tienen la determinación y la fortaleza para hacerlo. Una gran mayoría intenta hasta que cansada se da por vencida y se resigna a la pérdida, tanto porque cree que no tiene objeto la pelea, como porque de pronto se encuentran con nietos hostiles y no saben cómo ayudarles ni cómo comunicarse bien con ellos. Una parte de la responsabilidad es de los abuelos, otra nuestra. En cada caso, lo primero que necesitamos evaluar es la calidad de la relación que tienen nuestros hijos con sus abuelos. Si es escasa, negativa o inexistente, poco podemos hacer. Pero si hasta antes de la separación era fuerte, positiva, importante para nuestros hijos, por muchos problemas que tengamos nosotros con la familia política, no es correcto involucrar a nuestros hijos en ellos, negándoles el derecho a compartir. La interacción entre las generaciones de una familia son muy importantes, pues resultan un factor que facilita desplegar mucho la capacidad empática y aumentar el desarrollo social y emocional del niño. Por supuesto, según la calidad de esa relación, pues el simple hecho de compartir un vínculo de sangre no garantiza que la relación entre un abuelo y su nieto vaya a ser mejor que entre ese nieto y una persona que no es de la familia. Por eso, en los casos en que la relación es buena y constructiva, fundamentalmente para los niños, merecen ellos que nosotras o nosotros, en vez de ponerles trabas, sepamos discriminar que somos una persona y los niños otras personas distintas. Y fomentemos, aun cuando a nosotras o nosotros pueda no resultarnos cómodo ni grato, el vínculo con esos abuelos. Cuando esto no resulta posible, es importante que hablemos con nuestros hijos y escuchemos qué quieren ellos, qué necesitan y qué sienten. Juntos podemos encontrar la mejor solución posible, de manera tal que no se convierta esta pérdida en una idea más durante este proceso de cambios. En síntesis, ante la separación, la actitud sana y necesaria de nuestra parte es comprender que los hijos también atraviesan una crisis a la que necesitan adaptarse y que merecen que se les explique con claridad qué está sucediendo y por qué, aclarándoles que no son responsables de nada y que más allá de los desentendimientos entre nosotros, en lo que respecta a ellos, seguimos siendo sus padres y teniendo las mismas responsabilidades, sentimientos y vínculos.